Antes, muy buenas noches. Damos inicio hoy a la sesión con el tema de recomendaciones para una entrevista exitosa. Sesión que está a cargo del grupo MASH, Grupo de Interés de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Mi nombre es Erwin Hernández y en esta oportunidad voy a conducir la sesión de hoy. Eh, este tema de recomendaciones para una entrevista es un tema que termina siendo relevante eh, y como ustedes verán en la siguiente diapositiva, la entrevista eh, parte o está muy articulada con lo que es el currículum o la hoja de vida, recomendando visualizar o revisar el video que hay al respecto. ¿Esto por qué? Porque este currículo u hoja de vida tiene una implicación o una recomendación importante en donde es el reflejo de quienes somos cada uno de nosotros. Y posteriormente a la presentación de ese currículo, hoja de vida, vendría esa entrevista que viene a defender o a sustentar mejor esas características que están acá implícitas o escritas en el currículo. Cabe mencionar, y esto es un elemento muy importante, que en general lo que se busca, porque muchas veces uno es preseleccionado por su currículo o hoja de vida, lo que se busca con la entrevista es conocer las personas que están detrás de ese documento, quiénes son cada uno de ustedes y por eso se hace necesario. En ocasiones un currículo moderadamente adecuado, con una muy buena entrevista, puede permitir pasar u optar a eso que estamos postulándolo. Pero también pasa lo contrario. Una muy buena hoja de vida también se puede caer con una mala entrevista. Y la entrevista, en este caso, tiene dos escenarios principalmente, que pueden ser desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista académico. Esto es fundamental. Las fuentes para esta presentación me basé en el empleo y universi.net 2012-2020, recomendaciones, pero también con base en diferentes referentes que también utilicé para el formato de hoja de vida, como lo es el formato hoja de vida de Harvard, porque también hay unas recomendaciones que terminan siendo importantes. En teoría, con estos dos elementos sería suficiente para lograr entender y poder rendir en las entrevistas de una manera eficiente y efectiva. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, tiene unas características culturales específicas, hablamos de las influencias. Las influencias, valga la pena mencionarlo, es una forma de corrupción porque no se está escogiendo a las personas por mérito, sino por alguna recomendación. Y eso habría que tenerlo en cuenta. No, es innegable que eso se tiene, pero en el mundo desarrollado y en general en otros procesos, por ejemplo, en función pública, acá para los empleados o para algún concurso, se tendrían que tener criterios objetivos para poder avanzar. Entonces, no voy a mencionar esos temas de la recomendación o de la referencia, que inclusive en la hoja de vida no se coloca, sino voy a mencionar las características que son propias para hacer una entrevista de una manera adecuada. La presentación se resume, o la tabla de contenido, en estos 9 puntos. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer? Y esto nos lleva a pensar y a prepararnos. También qué hacer antes de la entrevista, durante la entrevista, y esto implica también cómo nos preparamos para la entrevista, porque durante el antes también está la preparación. Recomendaciones para las respuestas, qué no hacer en una entrevista en la cual ustedes están postulando, cuáles son las preguntas más frecuentes que les hacen para que ustedes se vayan anticipando y lo que son las recomendaciones finales, dejando un espacio al finalizar para preguntas y comentarios. Esta sesión calculamos tenga una duración de media hora aproximadamente para poder abordar cada uno de estos temas de una manera eficiente, con recomendaciones claves y con reflexiones que les van a permitir tenerlas en cuenta. También con el objetivo de que a futuro, si quisieran repasar o revisar nuevamente la grabación, lo puedan tener como referencia. Lo primero que quiero mencionar y para poder iniciar son los tipos de preguntas. ¿Qué tipos de preguntas me pueden hacer en una entrevista? Porque a veces, y esto suele ocurrir, pensamos que son solo de tipo académico o de tipo laboral. Recuerden que lo académico y lo laboral eventualmente nosotros lo vamos a tener en la hoja de vida. Por ese motivo, los cinco tipos de preguntas que le pueden hacer a alguien
son, en primer lugar, y esto es muy importante, es la personalidad. ¿Quiénes son cada uno de ustedes? Y esto tiene una relevancia en el cual lo que se busca es conocerlos a ustedes. Porque una cosa es lo que dice el documento, pero yo no sé si esa persona que le voy al ingreso a una residencia médica o a un trabajo realmente tiene esa posibilidad de trabajar en equipo. ¿Quién es esa persona? Yo quiero conocerla. Entonces, preguntas de personalidad las van a hacer. También les van a preguntar elementos de la formación, de pronto profundizando algunas características que están en la hoja de vida, la experiencia con la que se cuenta, porque a veces cuesta más o vale más la experiencia que la misma formación. Me explico. Hay personas que apenas salen del pregrado, inmediatamente hacen un posgrado, una maestría, un doctorado y pretenden llegar a una empresa a buscar un cargo directivo. Inmediatamente la empresa le dice, no tiene ningún tipo de experiencia, no sé si puede responder bien al fracaso, no sé si puede manejar personas y particularmente esa experiencia a veces es requerida para unos cargos y ojalá de nivel directivo y de coordinación. Entonces hay que tener un balance entre esa hoja de vida, entre lo que yo me estoy formando y entre lo que yo estoy trabajando. Eso es importantísimo a la hora de tener en cuenta. Yo he tenido muchas personas que hacen 70.000 cursos y llegan y no les dan el trabajo, porque lo que se requiere también es experiencia. Entonces digamos que ese equilibrio entre lo uno y lo otro es necesario. Y en la entrevista se va a profundizar mucho en ese tema. Luego vendría la vida privada. También les van a preguntar sobre la vida privada y esto hay que tenerlo en cuenta. A pesar de que consideren que no es importante, se les va a preguntar. Y también características del entorno, características actuales. Por ejemplo, actualmente, estamos hablando en 2021, les preguntarían sobre la situación económica, política e incluso sobre el tema del COVID-19. Y estas son condiciones que hay que tener en cuenta. Por ese motivo, uno se tiene que preparar antes de la entrevista, antes de cualquier entrevista, uno tiene que prepararse. Y hay cosas que ustedes van a ver que son reiterativas en esta presentación, pero digamos que tienen su proceso sistemático para lograr entender qué es lo que uno buscaría. Entonces, lo primero que hay que revisar es que antes de cualquier entrevista, uno tiene que saber todo lo que exista de la organización en la cual ustedes se van a presentar. Si es una empresa, si por ejemplo la industria farmacéutica, si es a un cargo directivo, o si es para una beca, o si es para ingresar a alguna especialización, hay que conocer todo lo que se puede de la organización. No es correcto pensar en lanzar hojas de vida a distintos programas de especialización o a distintas propuestas laborales a ver qué le da. Entonces, y pensar que eso sería suficiente para poder entrar. No, hay que conocer. Y en últimas, también hay que creer lo que es esa misión y visión de la organización, que es lo que se busca. Y en ocasiones se ve que muchas personas ingresan a algunos programas, no conocían suficientemente la organización y después terminan cuestionando en redes sociales. Por ejemplo, hay entidades que tienen unas posturas políticas o posturas religiosas y es importante tenerlas en cuenta porque hay que respetar la postura de la organización. Si yo no tengo esa postura religiosa, pues digamos que no estoy creyendo en la organización y es algo que hay que tener en cuenta, porque eso se llama la coherencia dentro del proceso y eso hay que respetarlo. Y al conocer, porque pues no tiene sentido que ustedes cuando se presenten, ¿por qué se presentó acá? Pues porque quiero trabajar o me quiero especializar. Entonces, lo que uno debe entender, porque esta es una organización que cumple con las características que conocerla muy, pero muy bien. Asimismo, a pesar de que ustedes documentaron una serie de condiciones en la hoja de vida, uno tiene que antes de la entrevista repasar qué es lo que uno sabe, repasar qué es lo que uno ha hecho, repasar en qué se ha formado uno. Porque es que uno no puede poner en la entrevista a ponerse a leer lo que ha hecho en la hoja de vida, porque en últimas uno tiene que contar o repasar o fortalecer dichas características. Se recomienda tener el currículo, llevarlo y conocerlo, llevarlo, actualizarlo, saber esas características, porque en ocasiones hay cargos o hay postulaciones que tienen unos perfiles particulares y uno eventualmente no lo colocó porque no era valioso, pero después de presentarlo, uno se puede dar cuenta que puede realmente ser necesario. Uno también, y esto antes de la entrevista, tiene que conocer
hacer una relación entre los puntos débiles, cuáles son mis debilidades y preparar argumentos para defenderlos. Todos tenemos puntos débiles. Es incorrecto argumentar que yo no tengo ninguna debilidad. Y esto hay que saberlo. Tenemos puntos débiles, pero hay que conocerlos y preparar argumentos para defender esos puntos débiles, pero también los puntos fuertes que ayudan a establecer un equilibrio entre lo uno y lo otro. Y también argumentos para demostrar que esos puntos fuertes que yo estoy definiendo realmente son puntos fuertes. Yo les mencionaba en una sesión previa que eventualmente uno tendría que demostrar, pero de una manera humilde, que uno es el único o el mejor, pero con argumentación, que es lo que va a permitir eventualmente en esa entrevista que uno sea catalogado por encima de los otros. Hay que confirmar la asistencia. Esto es un tema de respeto. A veces se olvida. Ah, no, usted está citado para tal sesión y uno no confirma. Ah, señor, usted nunca confirmó. Son detalles que a uno se le olvidan. Uno siempre tiene que confirmar, corroborar o comprobar la apariencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo, cómo voy a ir ese día? ¿De qué manera? ¿Qué características? Entonces hay que tener en cuenta esa apariencia. Ser puntual 5 minutos antes y preparar la entrevista. Hasta acá esto era antes, porque entre los componentes está preparar la entrevista. La entrevista se tiene que preparar y a pesar de que mencioné algunos de los elementos, en el siguiente punto está cómo se prepara la entrevista. Para preparar la entrevista, un elemento importante es que uno siempre tiene que, y ya lo destacaba, actualizar ese currículo, esa hoja de vida. Hay que tenerlo actualizado lo más pronto posible. Si tengo publicaciones, si hice alguna formación, si tuve algún trabajo específico, así sea corto, esto hay que tenerlo en cuenta. Nuevamente, buscar información de la organización. Y no solamente en la misión y la visión, sino también los proyectos, las proyecciones. Y en el caso de lo que ustedes están postulando, estoy aquí hablando del punto número 3, el tipo de cargo y programa académico. Por ejemplo, si yo me quiero presentar a un programa de alta gerencia, pues destacar que es el programa más reconocido en Colombia y que tiene premios en Latinoamérica. Eso hay que conocerlo. ¿Cuál es el plan de estudio? ¿Cuáles serían las oportunidades laborales? ¿Qué es lo que se va a aprender? Eso hay que saberlo. No es porque yo quiero hacer una maestría en tal tema y porque es en tal sitio lo hago, no. Hay que saber qué es lo que se busca, cuáles son las competencias. Y lo mismo en el tipo de cargos. Ustedes van a llegar al cargo de coordinador médico o van a participar en la industria farmacéutica o eventualmente si van a trabajar como coordinador de educación continuada, pues hay que conocer qué es lo que se necesita, qué competencias particulares, porque al buscar la información sobre la postulación específica, pero también sobre la organización, van a llegar más preparados. Es arrogante y presuntuoso pensar que con solamente la hoja de vida ustedes van a llegar y el cargo ya les va a dar, o que porque son completamente arrolladores, lo van a hacer. Miren, muchas personas que tienen inteligencia emocional y que, como se dice popularmente, tienen parla para poder convencer. Al no tener en cuenta estas características, esto no se lo pueden inventar, porque uno no puede utilizar calificativos para decir que el cargo y la universidad o esta empresa son lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Pero por qué? Hay que tener argumentos para poder demostrar el por qué esa organización y esa postulación tiene esas características. Igualmente, uno también puede elaborar una lista de inquietudes sobre la postulación. ¿Cuántos cupos hay? ¿Cuánto sería la jornada laboral? ¿Cuáles serían las funciones porque no está, no, digamos que no está a cargo? Y esto permite una interacción con el entrevistador. Uno puede hacer preguntas y esto es muy bueno porque simplemente, aunque la entrevista por definición busca es que a uno le saquen información, uno puede llegar a interactuar y hacer preguntas muy particulares. Eso ayuda a disminuir esa brecha y esa, digamos, hostilidad que se puede sentir en algunos puntos. También en esa preparación, ensayar las respuestas a preguntas generales y preguntas difíciles, anticiparse a cualquier tipo de pregunta, ensayar, escribir, pensar, porque claro, recuerden que ese día son unos pocos minutos para poderse argumentar y poder dar los distintos puntos, pero hay que ensayar, inclusive escribir en una hoja, si me preguntan esto, menciono esto, pensarlo muy bien. ¿Por qué?
porque como verán en la siguiente diapositiva, lo peor que uno puede hacer es contestar a lo bruto, contestar a lo arrebatado. Eso no se debe hacer, uno debe contestar de una forma sistemática y elaborada. Pero para eso, una forma de lograrlo es ensayar las respuestas de forma previa. También pensar en la vestimenta, pero también pensar en la apariencia. Entonces, si yo tengo la entrevista para tal cargo o para tal residencia, entonces me voy a cortar el pelo el día anterior, me voy a afeitar, en el caso de las mujeres me voy a tinturar o voy a hacer un arreglo, tal vestido. Entonces son cosas que hay que anticiparse. ¿Por qué? Porque eso quita energía el día de la entrevista. Y lo que uno menos quiere es ya estar estresado de base. Otro elemento también importante es revisar las redes sociales y la identidad digital. Eso también aunque puede sonar absurdo, si ustedes hablan mal de un determinado candidato o una postura política o del gobierno, pero resulta que el que los está entrevistando es hermano o es amigo o tiene esa afinidad política, pues les va a decir no. Y hoy por hoy a uno le revisan las redes sociales. Incluso, por ejemplo, para el universo cinematográfico de Marvel, si ustedes no lo sabían, uno de los requisitos es, cuando los actores firman el contrato, es que les revisen las redes sociales y si colocan algo que vaya en contra de la empresa, los despiden. Por muy Capitán América o Iron Man que sean, los pueden despedir. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Inclusive, por ejemplo, el director de Guardianes de la Galaxia lo despidieron porque tenía un tweet 10 años atrás, cosa que él ya no creía. Después lo volvieron a contratar. Fue un tema que hay que tener en cuenta. Y a veces creemos que en este mundo, claro, como yo les decía, que alguien me preguntaba, pero es que lo que está en redes sociales, me lo pueden ver, lo que ustedes colocan de forma pública al publicarlo es ya de dominio público y eso hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes quieren algo, pues lo dejan de modo privado o restringen la visualización. Pero, por otro lado, las redes sociales y la identidad digital también pueden ser un aliado importante. ¿A qué me refiero? En donde si ustedes colocan en sus redes sociales, por ejemplo, que han publicado, que los han invitado, que han tenido premios, que otras personas lo reconocen, eso en vez de ser negativo es favorable. Entonces, a veces las redes sociales también son una forma indirecta de mostrar, así desde el punto de vista social, algunas características. Por ejemplo, que son deportistas o que hacen algunas dinámicas, eso también hay que mostrarlo. Más allá de la crítica o el cuestionamiento hacia algunos elementos, ustedes pueden decir, pero es que la libertad de expresión no. Recuerden que aquí las postulaciones también pueden tener esa mirada, porque, por ejemplo, una persona puede pensar que ustedes son demasiado problemáticos y que nada limitaría que ustedes terminen hablando mal de la empresa. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una persona que habla demasiado mal es un problema para una organización. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que tener, uno puede tener una mirada crítica, recomendación y mirar, digamos, una postura neutral, pero hay que tener en cuenta esas redes sociales y identidad digital. Volviendo al tema de la vestimenta, hay estudios que determinan que la vestimenta también tiene un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno lo entrevistan, uno está en este encuadre, el mismo que está en la cámara. Entonces, mi vestimenta no tiene que distraer al entrevistador. El entrevistador se tiene que concentrar en lo que yo estoy diciendo, no en lo que yo estoy vistiendo. En el caso de las mujeres, excúsenme, suena un poco peyorativo. Si llega un escote, pues el entrevistador pues va a bajar la mirada hacia allá y pues se va a distraer y posiblemente los argumentos que terminan siendo completamente válidos se pierden. Y no es lo que queremos. Queremos que nos recuerden no por como nos vemos, sino como nos estamos expresando. Y en el caso de los hombres, así piensen que no es significativo, si no se arreglan la barba, si no están bien peinados, si no llega una corbata neutral, recuerden colores neutros, un traje oscuro, una corbata que no sea la de los Vengadores, así que sean muy fanáticos, no, un solo tono, camisa blanca, les va a ayudar. Recuerden que lo que ustedes buscan es que ustedes lo pueden utilizar después, no pasa nada. Después lo pueden utilizar, pero recuerden que en ese momento, que es un momento que es muy puntual, no se tiene que generar ninguna distracción. Pero por otro lado, tampoco es con el smoking, la pompa, el collar, tampoco, porque eso también tiende a distraer. O sea, algo que termine siendo muy sobrio y que no sea una desventaja para ustedes. Igualmente, también hay que estar actualizado con el panorama nacional e internacional.
esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se cree, por ejemplo, en el caso de un trabajo que yo solo tengo que saber del trabajo o en el caso de una especialización que yo solo tengo que saber de dicha especialización, perdón, un momento. Entonces, la verdad es que eso no es así. Yo tengo que tener un panorama general del mundo, porque prácticamente tampoco tengo que dejar la sensación de que estoy en las cavernas, de que estoy completamente en una cueva y no sé qué es lo que ocurre a mi alrededor. Y a veces en algunas profesiones consideramos que eso no es importante y es muy importante saber qué es lo que ocurre y tener una postura general. Por ejemplo, en estos días estaba hablando el tema de la vacunación y hay adultos mayores en unas partes del país que no se quieren vacunar con la vacuna AstraZeneca por los efectos adversos y eso implica una serie de características, una postura que inclusive está ya teniendo repercusión. Ya después de haberme preparado, porque aquí fue la preparación, ya pensar qué me iba a poner, cómo me iba a arreglar, pues pedir la cita para el salón de belleza, todo eso hay que tenerlo en cuenta, mostrar una hoja, viene lo que es durante la entrevista. Y durante la entrevista, yo diría que es el tema un poco más largo, perdón un momento que no me pasó esto, creo que se bloqueó, perdón, un momento, pero no se bloqueó porque aquí estamos viendo el puntero. Ya ahora sí. Es que creo que pasó y, no, y me pasé muy. Entonces voy aquí nuevamente a abrirlo. Entonces, durante la entrevista, estos son los elementos inclusive más recomendados. Uno debe tener un saludo o hacer un saludo formal. Entonces el saludo formal o es con la mano o es de una manera muy formal, saludando, muy buenos días, muy buenas tardes, siempre de manera muy formal. Eh, no hay que sentarse, perdón un momento, uy, que esto fue, esto aquí ya amplió. Como estoy desde disco duro, entonces me moví un momentico acá, me emocioné y se salió el disco duro. Ahora sí ya. Eso ocurrió. Entonces, por eso era que no estaba reproduciendo adecuadamente. Entonces, acá vamos a volver y esperamos unos minutos para que pueda avanzar la presentación. Entonces, un elemento importante es tener ese saludo formal. Eh, entonces, sentarse, mirar y hasta que a uno no le digan, por favor, siéntese, uno no se sienta. Esto tiene una connotación importante y muchos de ustedes dirán, eso a mí no me interesa. Pero esto busca en un elemento importante es mirar si uno tiene la capacidad de obedecer. Esto es importantísimo. Algunos dirán, no, pero es que yo soy rebelde y no voy. Recuerden que ustedes están en una posición subordinada, ya sea empleado o ya sea profesor estudiante. Y lo que busca es precisamente en general, indirectamente, es una mirada de subordinación y hay que obedecer, así no les guste o no. No tutear, si no se le indica, ah, mira, como tú eres muy chévere y de pronto, ay, tú eres amiga de no sé quién, entonces hagámoslo de tal manera, ay, tú has ido a tal restaurante. No, eso no se hace, eso implica tener demasiada confianza. Eso se puede hacer posteriormente. Yo he visto entrevistas y he visto a personas y yo apenas me cojo la cara y digo, particularmente, no estamos midiendo, no estamos articulando con quién estamos o hacia quién nos estamos refiriendo. Pero en un momento voy a cerrar acá porque se me pegó una bloqueada de esto. Voy a sacar aquí el disco duro. Entonces, perdón un momento porque se bloqueó el computador y eso que es de acuerdo. Muy bien, entonces voy a cerrar acá porque esto me bloqueó un momento. Sí, está absolutamente bloqueado. Fin de la presentación. Voy a cerrar esto acá y la voy a volver a abrir. Entonces voy a abrirla acá porque me generó error. Lo que buscaba era últimamente, entonces estoy un poco distraído con la presentación.
Entonces, perfecto. Y aquí esto tiene otra implicación que ya les voy a explicar esto que acabó de ocurrir. Y es que siempre, ante alguna entrevista, porque esto también es una entrevista indirecta, uno tiene que mantener la calma ante las adversidades. Esto también es muy importante, porque en últimas, uno no es susceptible de que estas situaciones ocurran. Y si uno pierde la calma, lo que dirían es que en la especialización o en el trabajo es muy fácil que uno pierda la calma y eso tampoco gusta para la persona que lo va a postular. Entonces es muy importante también tener esa calma. También estar atento, porque uno no puede estar distraído. Y un elemento importante es que hay que tener en cuenta el dispositivo electrónico. Si ustedes están con un celular y van a estar mirando lo que les están diciendo, pues el entrevistador dice, no me pone atención en la entrevista, pues cuando vaya a estudiar o cuando vaya a estar en el trabajo, pues particularmente no va a seguir indicaciones. También hay que evitar ponerse nervioso o gestos que lo indiquen. Por ejemplo, mandarse los dedos a la uña o empezar de esta manera. Entonces, una recomendación importante es respirar, pensar, tranquilizarse, poder dormir la noche anterior, no pensar en nada más, pensar que solo es una entrevista y si se fracasa, se fracasa. Porque las generaciones de hoy tienen una característica en la cual pues no estamos conscientes o no estamos preparados hasta al rechazo. Hay una intolerancia al fracaso. Y esto es muy importante. El mundo no se va a acabar si no tengo ese trabajo o no tengo esa postulación que buscaba. Y eso también genera mucha madurez. Por eso la primera entrevista tiende a ser la más difícil, sobre todo cuando lo rechazan a ustedes. Porque ese rechazo es muy importante para generar esa experiencia y para poder manejar otras situaciones. No interrumpir al entrevistador. Esto es muy importante porque muchas veces ustedes están angustiados y sienten que posiblemente no están mencionando lo que tengan que mencionar. Entonces lo interrumpen para querer mencionar y particularmente los entrevistadores son tienen un tiempo muy corto y quieren recopilar la mayoría de información. Y si en ese momento ustedes no la pudieron dar, no es recomendable interrumpir porque eso sería irrespetuoso. Mirar al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar, sin quedársela así, en donde él se siente intimidado, ni tampoco ocupar su espacio personal, su espacio vital. Hay que dejar una distancia para que él se sienta cómodo y no se sienta intimidado. Y aquí es donde viene otra recomendación. Por ejemplo, hay personas que abusan del exceso de la colonia, en donde ya uno entra a la habitación y el entrevistador busca alejarse. Entonces, y uno dice, no, es que es una entrevistadora y yo voy a leer muy bien, pues lo que están haciendo es invadir su espacio personal y hay que ser muy, pero muy cuidadosos. Recuerden, un tema neutral, que realmente lo que vean de ustedes sea una imagen general y que no se distraigan con los elementos. Hay que dejar que ellos tomen la iniciativa, porque por ejemplo les van a decir a ustedes, muy buenas tardes, siéntense, y empiezan a revisar unas cosas y ustedes por la angustia empiezan a hablar, yo soy, miren, yo estoy aquí para este cargo, soy el mejor, realmente ustedes no se van a, no se van a arrepentir de seleccionarme a mí, eso es negativo, porque ellos están analizando y uno está enviando información que ellos no están preguntando. Entonces hay que también tener la calma. No hay que hablar demasiado, pero tampoco poquito. Hay que tener un equilibrio. Y dentro de eso se recomienda siempre hablar pausado para que los mensajes sean concretos, para que se sienta que hablan más, pero realmente están hablando menos y es un mensaje específico. Porque si hablan a 10.000 kilómetros por hora, hablaron mucho, pero no se les entendió nada. Y si hablaron poquito, porque digamos que también genera inseguridad. Hay que cuidar el lenguaje. No van a decir, no van a utilizar palabras o eses, no, es que es idiota, o es que Maduro es un imbécil. Uy, hay que tener en cuenta esas características porque esos lenguajes no sirven en la entrevista. Claro, puede que uno lo piense, pero pues digamos no se tendría que utilizar. Ya lo mencioné, no aproximarse en exceso al entrevistador, no poner los codos encima de la mesa, es un signo de mala educación, urbanidad de Carreño. No cruzar los brazos, porque cruzar los brazos es una mirada defensiva, pero tampoco meter las manos a los bolsillos, porque es una mirada excesivamente relajada y despreocupada. Entonces, una mirada con los brazos y una postura adecuada puede servir. Y si van a colocan las manos sobre la mesa, pero no los codos, que no sería recomendable.
Si les van a ofrecer una bebida, pueden aceptarla, pero nunca acepten una bebida alcohólica. Eso es una trampa. No, sí, claro, un whiskycito, gracias, y me lo puedo estar tomando. Eso no es recomendable. Ojo con ese tipo de trampas, porque a veces las personas con alcohol tienden a desinhibirse o mostrar demasiada confianza. El gerente o el entrevistador lo puede hacer, nosotros no. Muchas gracias, un tinto, una aromática o una botella de agua o un vaso con agua. También van a ocurrir algunas preguntas y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay que responder de forma clara, de forma breve, pero también de forma pausada para que particularmente los puedan, digamos, escuchar. Aquí una recomendación importante y es que a veces en algunas empresas o en algunas especializaciones citan a 3 o 4 personas al tiempo. Y uno se asusta, porque el de lado empieza a hablar y hablar y hablar mucho, y entonces uno dice, no, voy a hablar mucho también para poder, mejor dicho, competir. Ojo, recuerden que ustedes van a tener su momento, y en ese momento tienen que tener esa claridad y esa calma para poder contraargumentar. Lo importante es que el compañero que habla mucho caiga en la trampa y ustedes no, porque en últimas, ustedes no tienen que tampoco mostrar que son sumisos, pero que tampoco son arrogantes, trampa que deben ustedes intentar hacer caer a los otros. Siempre hay que decir la verdad. Inclusive dentro de honestidad hay que decir, no, la verdad no sé o no lo he realizado. Pero recuerden lo que les mencioné en diapositivas anteriores. Por ejemplo, si les preguntan, ¿ustedes han investigado cuántos artículos han publicado? Uno inmediatamente se asusta porque dice, yo no he publicado nada. Pero recuerden que investigación no es igual a publicación. Y por ejemplo, la investigación puede implicar recoger bases de datos o analizar bases de datos, recoger información, buscar en la literatura, generar informes. Hay otras competencias. Entonces, por eso, esas debilidades y esas características hay que tenerlas desde antes. También hay que enfatizar la formación, la experiencia y el resultado de los trabajos. ¿Qué es lo que ustedes han logrado? ¿Qué es lo que ustedes han hecho de forma significativa? Tampoco hay que utilizar palabras rebuscadas que permitan o que generen una absorción dentro del lenguaje tan estructurado que ustedes pueden tener. No, palabras sencillas, porque eso puede sonar o puede llegar a confundir en donde ustedes se pueden sentir que hay arrogancia. Tampoco hay que responder con evasivas, ni tampoco con monosílabos. Por ejemplo, ¿usted qué piensa en la investigación? Sí, no. ¿Usted está de acuerdo con la reelección? Sí. ¿Pero por qué? Porque lo que no se busca en monosílabos, se busca es un proceso argumental. Y eso hay que intentarlo. Y no con evasivas, no hay que intentar evadir la pregunta. Intentar no utilizar expresiones cortantes. ¿Para qué cortar? Sino al contrario, expresiones que generan una naturalidad. Recuerden que lo que ustedes buscan es que el entrevistador se sienta cómodo con ustedes. Hay que también mostrar entusiasmo con la postulación. Claro, esto es muy importante. Eso, ese lenguaje paraverbal es fundamental. No hablar mal de nada. Esa es una trampa. No hablen mal de nadie ni de nada. Hablen siempre de manera positiva y si hay algo que es negativo, háblenlo. No, posiblemente podría mejorar o yo no puedo hacer ese juicio de valor, no tengo conocimiento, porque esa es una trampa. Por ejemplo, en el caso de salud, hay personas que hablan mal de la ley 100 y a mí me ocurrió una vez que yo tuve un entrevistado en donde empezó a hablar mal de la ley 100, pero hablaba sin fundamento, con la mala fortuna de que se sentó conmigo y le dije, no, así no son las cosas. Entonces, claro, quedó un poco desajustado y pidió excusas, y entonces fue un tema bastante incómodo porque uno no sabe realmente con quién está. Entonces, no hay que hablar mal de nadie, absolutamente. No negarse a responder preguntas. Decir, no, yo no respondo eso. Por ejemplo, ¿usted se quiere casar y quiere tener hijos? No, es una pregunta muy personal. ¿Usted tiene novio? No, es una pregunta personal. No, recuerden que les van a preguntar cosas de su vida, porque esa personalidad y esas cosas personales hay que tenerlas en cuenta y no hay que negarse. Hay que responder también siempre de manera positiva, como lo mencioné, siempre, porque recuerden que lo que buscan es que esa persona que dura 3, 5, 20 años, pues no sea un problema el día de mañana. ¿Qué no hacer? No preparar la entrevista, llegar tarde, no adaptar su perfil al puesto. Entonces uno coge, no, pues mi hoja de vida es tan buena que en cualquier puesto pasa. Descuidar el vocabulario y la presentación. No, yo soy una persona bohemia, me voy con la barba, el pelo largo,
Eso es importante. No ser sincero ni seguro de ustedes mismos. Recuerden, tu hoja de vida es valiosa y si no la pueden ir mejorando. No saber qué responder. Lo otro, y ocurre tanto en los trabajos como en las especializaciones, inmediatamente llega, pero bueno, ¿y cuántas vacaciones me van a dar? Es lo primero que preguntan. O si estoy en una residencia médico-quirúrgica y me van a dar vacaciones, porque yo tengo mi novio y yo quiero irme de vacaciones, esto, o me van a poner a hacer muchos turnos, esas son cosas que no se preguntan, porque esa información es la información que debería tenerse antes. O cuánto me van a pagar en el caso de una empresa. No, digamos que eso se va dando dentro del proceso porque uno reconoce el perfil del cargo específico. Mostrar nerviosismo o desafiar al entrevistador. Ahí el que ustedes tienen todo lo de perder, porque ustedes están en una posición sumisa. Uno no puede desafiar, no cuidar los gestos. Recuerden, el lenguaje verbal, el paraverbal, la forma con la que hablan es importante. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes que les van a hacer? Estas, pues prácticamente puedo dar algunas recomendaciones, pero ustedes las tienen que tener en cuenta. Son 7 preguntas. Háblame de ti, es la primera pregunta. Hábleme usted. Es una pregunta que puede ser trampa y uno dice, ¿y yo qué le digo? Recuerden, si yo la preparé, puedo mencionar cosas personales, cosas laborales, cosas de formación y expectativas. Y uno lo puede organizar. En mi vida personal soy esta persona, en mi vida familiar he realizado esto, porque hay personas que a veces se centran mucho en lo familiar o mucho en lo privado o mucho en lo académico. Y recuerden que lo académico o lo formativo se pregunta por otro lado. Y uno tiene que mostrar un equilibrio, pero no tiene que prepararlo antes. ¿Qué cosas va a decir? Segundo, ¿por qué les van a preguntar, ¿usted por qué está buscando este trabajo o ingresar a este programa? ¿Por qué? No van a decir, porque pues no me refiero a ningún lado o porque me estoy muriendo de hambre. No, hay que buscar responder esta pregunta porque pues, quiero crecer profesionalmente, quiero fortalecer mi hoja de vida, encuentro en esta organización una buena oportunidad. Hábleme de su trabajo anterior o en qué ha trabajado. Esto se lo van a preguntar. Si uno no tiene experiencia, las prácticas pueden servir como experiencia. Y en el trabajo anterior, aquí también es una trampa. Ustedes sabrán, es que en el trabajo anterior mi jefe era un borracho que se la pasaba tomando y no nos pagaba. Les preguntaron, hablen del trabajo anterior, no hablen de lo negativo del trabajo anterior. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es tu mayor defecto? Esta es pregunta trampa, porque muchas personas dentro de la arrogancia no asumen que tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Y la respuesta más común es que soy demasiado psicorrígido o soy muy perfeccionista. Esa no es una habilidad. Entonces te están convirtiendo una habilidad en una fortaleza. Y esa es una trampa. Y son respuestas cliché. Y eso hay que evitarlo. Entonces, por ejemplo, tienen que buscar realmente debilidades. Pero también la debilidad busca cómo solventar. En mi caso particular, yo soy una persona muy insegura. Yo digo, yo soy una persona muy insegura y que busca la validación de los demás para hacer un tema. Pero busco reconocer que eventualmente lo que hago puede ser valioso. Si ustedes se dan cuenta, es una debilidad que todos tenemos. O por ejemplo, otra debilidad que yo tengo es que me dejo acumular de tanta cosa que tengo, pero lo que busco es organizar en un calendario, en un cronograma, para que las cosas terminen entregándose en el tiempo que se tengan que entregar, posiblemente días antes, pero son cosas que terminan siendo honestas, pero también lo que buscan es reconocer que ustedes tienen debilidades y no responder de forma arrogante que no las tienen. Claro que todos tenemos debilidades, obviamente no van a colocar que en los defectos es que soy un alcohólico o ocurrió en un caso, esta es la siguiente historia, estaban para una residencia médico-quirúrgica y se presentaron 2 personas y la segunda persona dijo, yo aquí no paso porque es que la hoja de vida del primero es innegable. Y cuando llegaron a la pregunta del principal defecto, él dijo, no, es que a mí me gusta tener conquistas con las estudiantes y con las internas. Descartado. Claro, y se ganó la residencia el otro. Entonces, recuerden que a veces el exceso de sinceridad hay que saber manejar. Y entonces hay cosas que hay que saber decir. Claro, obviamente la organización dice, yo no voy a permitir que un residente en su posición dominante pues termine pues beneficiando eso para estar en modo conquista. Eso no es lo que me interesa. Lo mismo, entonces hay que tener en cuenta sus características. También cuál es su pretensión o aspiración con esta postulación. En el caso laboral,
crecer, pero también la aspiración económica se las pueden preguntar. Y también para una especialización les pueden preguntar qué es lo que usted pretendería. Eh, Esta también es una pregunta muy interesante. Si en algún momento usted cometió un error, ¿cómo lo solucionó? Ellos van a preguntar qué error cometió y cómo lo solucionó. Esta es una pregunta de madurez. No, es que yo estaba en la fiesta de la empresa, me emborraché y le pegué a mi jefe y al otro día le pedí disculpas. Ojo, esa no es la respuesta, porque eso no es lo que se está buscando. Es un error que posiblemente el error más grande es que tenía que entregar un informe para una convocatoria, no lo pude entregar porque pues, se me quedó en los correos sin revisar, pero entonces busqué, avancé, hablé con las personas, asumí mi responsabilidad, fue mi culpa, no lo revisé. Entonces está mostrando que uno se puede equivocar, pero que uno reconoce los errores, porque uno dice, no, pues le eché la culpa a otro. ¿Y por qué deberíamos seleccionar? Esta también es una pregunta muy cliché, pero también es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué usted y por qué no el otro? Entonces, es una pregunta difícil. ¿Por qué yo y por qué no el otro? Eso hay que tenerlo en cuenta. Esa no les voy a recomendar porque ustedes mismos tienen que reconocer por qué ustedes y por qué no los otros, porque posiblemente yo les estoy dando mensajes, ustedes tienen que descubrir. Y llegamos ya aquí a la parte final, que son las recomendaciones finales. Si es presencial, calculen la llegada al sitio y la puntualidad. Si es virtual, la conexión, la plataforma y la puntualidad, porque eso los puede estresar. El lenguaje no verbal, pensar antes de responder, un código de vestimenta. Hay que destacar su perfil profesional, el currículo y hoja de vida, por eso ese video es importante que lo vean. Usar el tiempo a su favor, el tiempo es muy corto, son 10 o 15 minutos, y aquí ustedes tienen que destacar que los van a conocer en lo personal, en la vida privada, en la parte laboral y en la parte de las expectativas. Son cosas que uno tendría que mostrar. Y tener una identidad digital limpia, porque a veces dicen, vamos a googlearlo, busquémoslo, no. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, de esa manera llegamos aquí a la parte final. No sé si hay alguna pregunta, algunas preguntas al respecto. Este es un tema que lo intenté hacer de la mejor manera. No sé si tengan preguntas para poder avanzar, porque pues la idea, recuerden, es que uno vaya, digamos, estructurando esos procesos y en la medida que uno vaya avanzando, uno al comienzo va a ser inexperto y uno se va a equivocar, pero uno va asumiendo otros elementos para realmente tener la suficiente experiencia para realmente enfrentarse a esos desafíos. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Si tenemos algunas preguntas, entonces, Listo. Catherine, no te, adelante. listo. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo lograríamos saber que estamos convirtiendo una fortaleza en una debilidad? Bueno, es una muy buena pregunta. Recuerden que, aunque yo les mencionaba que no es el único o el mejor, eh, uno a veces puede pecar por arrogante. Entonces, cuando ustedes van a mencionar ese punto débil, pero ustedes sienten que no tienen nada que mejorar y no reconocen esa debilidad, pues realmente no están mencionando una debilidad, están mencionando una fortaleza, porque no están teniendo esa madurez de reconocer que realmente tendrían algo que mejorar. Y recuerden, porque si ustedes colocan cosas que terminan siendo favorables, no es, bueno, esta es otra. No es que a mí me gusta trabajar bajo presión y yo me regalo horas extras. Hay personas que lo dicen. No, ahí también está vulnerándose la dignidad y eso tampoco hay que responderlo. Tiene unas jornadas laborales, algunas características. A veces puede ocurrir que, y ocurrió, ocurrió, y estaba mirando un programa hace algunos días que una persona no la contrataron porque tenía hijos y decían, yo no necesito una persona que tenga hijos porque es una persona que pueda trabajar horas extras y que no piense en la familia. Realmente, en este caso, le hicieron un favor a la persona, porque entonces hay varias características que hay que mencionar. Entonces uno tiene que analizar muchas variables a la hora de determinar si es una fortaleza o una debilidad. Listo, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo podríamos No te escuché la última parte, Catherine. Repíteme nuevamente. Entonces es, ¿cómo podemos mostrar seguridad y firmeza con nuestro lenguaje no verbal? Ok, entonces,
Recuerden que, aunque yo les mencionaba, hay que tener un vocabulario rico, hay que articularse, hay que hablar. Entonces, un tema muy importante es la velocidad con la cual dicen las cosas, el tono y la postura. Si uno habla demasiado rápido y nos empieza a mover y nos termina explicando, pues estaría mostrando nerviosismo. Hay que hablar de forma fuerte, mirando a los ojos, con seguridad, de forma pausada, articulada, que eso permita que la siguiente persona sienta tranquilidad en el proceso. Igualmente, si se sienten nerviosos, hay que respirar, pensar que esta no va a ser la última oportunidad y que particularmente y que esto también se puede aprender y que uno también puede fracasar. Si uno entiende que uno puede fracasar y que esto no va a depender la vida, pues eso va a implicar que uno se sienta un poco más relajado y que si uno fracasa está bien, y si uno fracasa más veces está bien, pero si uno siente que si esta es la última oportunidad porque lo llamaron a entrevista y entonces nunca antes lo habían llamado y tengo que mostrar lo que soy, estoy mostrando nerviosismo y eso no es recomendable. Listo, doctor. La siguiente ¿es No te necesario escuché, Catherine. utilizar, Nuevamente, ahí me está Catherine. escuchando? Sí, sí, sí. Listo. Entonces ¿es necesario vista para residencia para poder así denotar nuestros conocimientos en la rama de la salud? Te perdí en la última parte y escuché en la residencia, en la rama de la salud, pero no te escuché la última parte, es que se te pierde esa Sí, parte. es Nuevamente, de la salud, como si es necesario. es necesario, vuelve a explicar, es que se te pierde. Es que es en un pedazo tú empiezas a hablar, se te pierde y después coge. Ok, entonces, ¿no? ¿Otra vez? Listo. Es necesario No te escuché notar, nada. Doctor, sí, qué pena. La pregunta es que si es necesario utilizar como lenguaje técnico durante una entrevista de residencia o alguna entrevista de algún posgrado en el campo de la medicina. Claro, digamos que depende de las preguntas, porque hay ocasiones que pueden ser preguntas relacionadas con la disciplina, como por ejemplo, resuélvame este caso clínico, ¿usted qué opinaría? Que uno lo puede hacer. Pero en términos generales, lo que buscan, recuerden, en la entrevista es conocerlos. Digamos que la parte técnica se tendría que aprender posteriormente. Ahora, aquí hay un defecto, un detalle interesante que a veces a muchos se les olvida. Y es que cuando uno va a estudiar algo, o sea, a presentar algo, ¿usted por qué quiere estudiar esto? No, pues porque yo prácticamente asistí a cirugías, hice esto, sé hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿para qué lo quiere estudiar si ya lo sabe? ¿No? Recuerden que hacerlo implica profundizar en unos conocimientos e inclusive aprender ese lenguaje técnico. Entonces, digamos que hay que saberlo manejar y recuerden que dentro de una característica uno tiene un nivel profesional para poder llegar a responder. Entonces, digamos que tiene que ser moderado y lo importante es la contundencia y la forma con la cual ustedes pueden responder. Porque en ocasiones, y esto es importante tenerlo en cuenta, les pueden hacer alguna pregunta difícil, pero no es para ver que ustedes respondan la pregunta, sino para ver la serenidad. Y a veces cuando uno piensa en qué va a decir y piensa en la parte técnica, se le olvida el resto de articulación, no se articula y eso les va a limitar dar una respuesta que termina siendo contundente. Entonces hay que digamos que tener esa serenidad porque esas preguntas o pensar de manera muy elaborada les va a quitar esa tranquilidad a la hora de responder. Listo, doctor. Caterina está teniendo problemas de internet, entonces voy a hacer la última pregunta que nos ha llegado y es, en el caso de que nos pregunten de cómo nos relacionamos con el equipo de trabajo y cómo manejamos situaciones bajo presión, ¿qué nos aconseja el doctor para evitar, digamos, como repeticiones en la expresión oral o qué recomendaciones en la expresión no verbal? Ok, entonces, claro, un elemento importante que uno tiene que reconocer es que en las distintas empresas siempre va a haber unas residencias, especializaciones, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber roces. Entonces uno tiene que destacar que un elemento importante es aprender a conocer las personas. Yo lo que respondería en ese caso es, yo primero tengo que tener una empatía, conocer a las personas,
no llegar a un nivel de introducirme o inmiscuirme en la vida personal, pero saber sus dificultades y sus necesidades para lograr tener un trabajo articulado y armónico. Entonces, digamos que es necesario. Por ejemplo, y aquí finalizo con un tema, hace poco me llamaron a una empresa, a un hospital, porque habían dos empleados, dos de recepción, que tenían inconvenientes entre ellos. Y lo que yo hice con ellos fue que cada uno contara de su vida personal. Cuénteme su vida personal, si tiene algún problema, alguna dificultad, quién es usted. Y al finalizar, a pesar de que fue un tema hostil, ambos se dieron cuenta que el otro tenía problemas que no había conocido y que eso posiblemente llevaba a los problemas de la organización. Se terminó la reunión, porque fue un tema laboral, y las personas quedaron un poco sentidas porque esperaban que mi postura era que yo los regañara, yo no los regañé. Y a la siguiente semana ellos pidieron una reunión y ambos pidieron disculpas al resto de los compañeros porque pensaron y se dieron cuenta que tenían elementos empáticos que tenían que resolver y la condición laboral mejoró durante el tiempo. Entonces digamos que es muy importante aprender a tener la empatía y reconocer que todos tenemos problemas. Esto es importante. Si uno no reconoce que tiene esos problemas y que no es un robot que trabaja, se levanta, hace, pero que no tiene unas cosas personales, pues eso va a llevar posiblemente a problemas entre los otros, pero inclusive problemas a uno mismo. Uno tiene que reconocer que todos tenemos problemas, limitaciones, situaciones que el otro posiblemente en mi trabajo o en mi entorno académico se va a ver afectado por eso que me pasa y es mejor conocer y tener empatía para solucionarlos entre todos. Listo, doctor. Nos llegó otra pregunta, es que el doctor qué nos aconseja para lograr determinar nuestro valor agregado. Esa pregunta es muy complicada. Esa pregunta es muy complicada porque esto lo tiene que identificar cada uno de ustedes. Eh, yo he visto algunas personas que particularmente nunca logran determinar ese valor agregado o tienden a emular a los otros. Y eso puede ser un arma de doble filo. Y en mi entorno, por ejemplo, pasa que si, por ejemplo, yo tengo algunas publicaciones o trabajo en tecnología o trabajo con alguna organización y algunos lo tienden a emular, a veces lo que termina ocurriendo es que lo terminan emulando negativamente y no asumiendo una postura muy particular. Recuerden, ser el único o ser el mejor en un determinado tema. Entonces empezar a buscar elementos, cosas que le gusten o inclusive trabajar articuladamente, porque por ejemplo la potencialidad de algunos es trabajar en equipo y poder potenciar, ser conciliador, buscar alternativas. Porque recuerden que lo que se busca en una organización no es que haya una persona isla independiente o una persona que particularmente no aporte a la empresa, sino que pueda generar valor. Entonces, cada uno de ustedes tiene que descubrir en eso que los pueda hacer diferentes o que genere un valor agregado para la organización. Pero tienen que definirlo y tienen que estar muy seguros de eso. Entonces, por ejemplo, en el ámbito docente, algunos de los profesores de la Facultad de Medicina se hizo una encuesta entre varios egresados estudiantes y destacaron los mejores profesores porque hay un ranking, esa capacidad de escucha hacia el estudiante y esa flexibilidad. Fueron las dos competencias que destacaron. Y cuando uno va a analizar, no todos los profesores tienen esas características, esa capacidad de entender, de ser empático con el estudiante y de ser flexible. Y entonces cuando uno ve el listado, claro, son características que son muy puntuales y que le generan un valor por encima de los otros. Esto para poderlo tener en cuenta. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Y por último, estaban preguntando acerca de, como el doctor lo mencionó en la charla, cuando no tenemos experiencia podemos hablar de las prácticas clínicas, pero si hay como algún otro consejo adicional para que cuando nos pregunten como, bueno, cuénteme de sus anteriores experiencias, no quedemos un poco como perdidos con la Recuerden, pregunta. recuerden cuando uno está como estudiante, uno tiene distintas exposiciones. Es que uno cree que el solo tener una rotación, el solo haber rotado por ginecología, por medicina interna, ya generan un valor importante. Y a veces uno no destaca otra serie de competencias integrales. Aquí me voy a explicar. Hay competencias clínicas que uno tiene. Y pues obvio que uno las tiene que tener, porque pues si uno se está graduando como médico, pues las debería tener. Pero entonces en esas experiencias clínicas hay unos valores diferenciales los unos de los otros. El trato hacia el paciente,
el trabajo bien hecho, medidas educativas y de prevención, que los otros no lo hacen, y particularmente la profundización de algunos temas. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho y yo puedo decir que era casi experto en tuberculosis. Ese era un tema muy particular y yo lo expresaba en las distintas reuniones porque era un tema muy particular. Pero a veces recuerden que hay otra serie de competencias que uno no valora, que son importantes. Habilidades gerenciales, habilidades informáticas, habilidades de innovación, habilidades de salud pública, habilidades empresariales o de gestión, ya leí gerenciales, habilidades investigativas, habilidades de resolver problemas, y son cosas que uno tiene que identificar que hay otros elementos disciplinares durante la carrera que a uno le van a ayudar a entender el contexto, entender la normativa, y que uno piensa que no son valiosos, pero en la vida real terminan siendo valiosos. Y en este momento hay una competencia que es muy valiosa y que está de moda. Uno pensaría que la tecnología, posiblemente, uno pensaría que la investigación, posiblemente, pero en este momento en medicina la competencia más valiosa que se está teniendo hoy por hoy es la educación médica, saber de educación médica, cómo realmente llegar a educar, porque ya está reevaluado que el residente o el profesor sin ninguna experiencia eduque, se están pensando personas que sepan tener educación médica, y para una residencia es una competencia que es supremamente importante, o tener habilidades pedagógicas digitales son completamente importantes. ¿De acuerdo? Esto último no lo iba a decir, pero ya quedó, porque casi nunca lo digo, pero pues digamos que es lo que la tendencia está viendo hacia el día de hoy. Listo, doctor, muchas gracias. Pues por el momento no tenemos más preguntas. Queríamos agradecerle al doctor por las recomendaciones para lograr pues una entrevista laboral exitosa. Gracias a todos los asistentes que estuvieron tanto en Webex como en Facebook. Entonces lo recordamos, pues ahí están las redes sociales del doctor, les recordamos también nuestras redes sociales. Y por Facebook enviamos el link de la asistencia para los participantes del grupo y también por el grupo de WhatsApp para que porfa llenen la asistencia. Y pues los esperamos dentro de 15 días con la otra charla que tenemos programada. Perfecto, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego a todos. Que estén bien.